Los mitos, aquellos fascinantes relatos ancestrales que buscan explicar los comienzos de la humanidad y la creación del universo, parecen siempre estarnos fascinando cuando volvemos a escuchar de ellos. A través del tiempo, son muchos los escritores que al viajar en alas de aquellos relatos primordiales han fascinado a generaciones completas con historias de aventuras, suspenso, misterio y fantasía. De entre todos ellos, señalaremos para esta investigación a uno de los autores más oscuros del siglo XX, su nombre H.P. Lovecraft, que destacó por sus novelas de horror cósmico que describían a entidades ancestrales de horrible aspecto y descomunal tamaño que despertaban para destruir a la humanidad. Uno de estos seres, llamado Cthulhu, sería un monstruo humanoide con una horrible cabeza de pulpo que despierta de sus moradas abismales tras millones de años durmiendo en las profundidades del Océano Pacífico. Muchos youtubers e investigadores de la web comenzaron hace ya un tiempo a especular sobre la posible presencia de una criatura de dimensiones gigantescas morando en las profundidades de los océanos. Este podría ser, según ellos creen, el origen de los extraños sonidos de gran intensidad que en los 90 abarcaron miles de kilómetros y fueron captados por los micrófonos submarinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, de siglas NOAA en inglés. Estos sonidos se conocen como The Blue y fueron detectados en el Ecuador provenientes del Pacífico Sur, lo que indica que el poder descomunal de emisión de aquellos sonidos abarcó miles de kilómetros de distancia. Hubo alrededor de 6 registros importantes junto a The Blue durante la década de los 90, de los cuales escucharemos algunos de los más destacados. El origen de la información de los extraños sonidos del Pacífico comenzó a viralizarse gracias al falso documental llamado Sirenas, emitido en 2012 por el canal Discovery. El programa causó sensación y consternación en el público en las semanas que siguieron a su emisión. Se mostraban supuestas filmaciones de la autopsia a un humanoide semejante a una sirena hallado por biólogos marinos dentro del estómago de un tiburón blanco cazado en las costas de Sudáfrica. Este supuesto hallazgo levantaba una nueva hipótesis sobre una posible especie de homínido que en un pasado remoto se adentró desde las costas hacia los océanos para evolucionar a un estado acuático, separándose para siempre de las demás especies primates que moraron en tierra firme en aquellas épocas. Meses después, los realizadores del documental emitieron un comunicado en varios medios de internet diciendo que se trataba de un documental, un tipo de documental sensacionalista que mezclaba de manera ingeniosa fantasía, ciencia y arqueología con el único fin de atraer al público. Con esto, señalaban que los biólogos que aparecían en el documental eran simples actores y que la información estaba totalmente montada con historias y efectos falsos para dar sensacionalismo a la trama. La información de The Blue, que había sido presentada en aquel documental como el indicio de que alguna forma de vida desconocida estaba morando en los océanos y había sido captado por el NOAA, parecía ser echada por la borda, junto con las demás falsedades del documental. Quizá esa era la treta de desinformación, que consistía, como todos sabemos, en mezclar información cierta con información falsa para después decir
que todo lo emitido es falso y así la información verdadera también queda cubierta por el descrédito y la desconfianza. Pero luego, al desmontarse la veracidad de aquel documental, esta información de The Blue fue tomada por investigadores independientes que la viralizaron, retomando casi las mismas hipótesis, postulando que The Blue era una prueba de la posibilidad de seres desconocidos habitando los océanos. Es aquí donde sale a flote la conexión con el monstruo de Lovecraft, lo que vemos más adelante. En el año 2013, NOAA emitió un comunicado descartando que The Blue fuese de origen animal, más bien alude que estos sonidos provienen de fracturas y roces con el fondo oceánico, de grandes icebergs que flotan a la deriva en el sector sudoeste del Pacífico. Junto con esto, el NOAA también descartó, de manera sorpresiva y rotunda, que existiese algún tipo de forma de vida humanoide viviendo en los océanos, como las presentadas en el falso documental Sirenas. Sumamos a esto que, según la opinión de algunos científicos, dichos sonidos no podrían ser de algún megapulpo, ni menos algún tipo de pez, puesto que no poseen estos animales cavidades respiratorias para emitir tan poderosos sonidos, o que si se tratara de una ballena de tamaño descomunal, tendría que haber sido vista, sea por satélites o navegantes de la región, cuando saliesen a respirar a la superficie, algo que hace complicado que estos sonidos pertenezcan a algún tipo de ser de dimensiones colosales, ya que jamás ha sido registrado un animal de tales descripciones en los mares conocidos. Ante este argumento, podemos decir que en realidad sí existen registros de algunos relatos e indicios de supuestas criaturas marinas desconocidas para la ciencia y de enormes tamaños, avistadas a través de la historia de la navegación y también hace algunas décadas por todo tipo de navegantes que incursionan los mares. Pero por razones de tiempo no nos detendremos a abordar este tema. Solo a la pasada diremos que, según el periodista e investigador John Keel, famoso por su investigación del afamado ser paranormal llamado Hombre Polilla, más conocido como Mothman, alude en su libro Disneyland of the God que las apariciones de serpientes marinas y seres míticos en lagos y océanos a veces coinciden con manifestaciones de ovnis, barcos fantasmas y otros eventos paranormales, y que todas estas manifestaciones tienen un patrón en común: el haber sido avistadas en muchas de las llamadas zonas de poder, líneas de energía, líneas ley, zonas energéticas, etc., en épocas especiales del año, como lo son solsticios y equinoccios, concepto que mencionaremos más adelante. Nos preguntamos por qué el NOAA espera tantos años para aclarar este misterio. También podríamos preguntarnos si realmente la amplia gama de sonidos subsónicos de gran poder podrían reducirse solamente a enormes icebergs destruyéndose o colisionando en el Pacífico. Estos cuestionamientos hacen sospechar una vez más cómo se elaboran los comunicados oficiales en ciertas instituciones gubernamentales para el público, que muchas veces contienen reduccionismos, cabos sueltos o simplemente respuestas poco certeras sobre la gran variedad de eventos anómalos de los cuales no parece haber una respuesta del todo concluyente. Después de analizar este contexto, notaremos que existen claves ocultas en todos estos eventos que nos podrían llevar aún a misterios más profundos sobre cómo se podrían vincular aquellos extraños sonidos y las novelas de Lovecraft a enigmas aún no resueltos de las misteriosas regiones oceánicas de las cuales se sabe muy poco.